Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es el tema de reacciones químicas. Y lo primero, como siempre, vamos a ver qué es, cuál es la definición de una reacción química. Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias que se llaman reactivos se transforman en otras diferentes llamadas productos. Entonces, cuando nosotros tenemos algunas sustancias interactuando entre ellas, las que yo pongo, por decir así, en la receta original, o los ingredientes de la receta se llaman reactivos. Y lo que me salga, por poner un ejemplo, del horno, esos van a ser los productos. Para representar una reacción química se utiliza una ecuación química, que esta es una representación simbólica por medio de fórmulas químicas de las reacciones químicas y proporciona mucha información. Entonces vamos a ver esto un poquito más grande. Aquí, como podemos ver, entonces aquí eh, yo tengo los reactivos, que es la parte de la derecha. Estos de aquí serían los reactivos. Estos de acá serían los productos. Y siempre en el centro vamos a tener una flecha. Esa flecha que me dice, esto marcado con un 1 se me transforma en esto marcado con un 2. ¿Hasta ahí estamos claros con esto? Sí. Ok. La ecuación química tiene varias partes. Bueno, tenemos un elemento que se llama magnesio, en este caso tenemos otro que se llama ácido clorhídrico. La letra S, en este caso, como nos dice aquí, nos está diciendo que el magnesio está en estado sólido y que el ácido clorhídrico, ¿en qué estado está? Líquido. Líquido, muy bien. En todo caso, la G, ¿qué vendría significando? Gas. Gas. Entonces vea que solo la ecuación química nos está dando un montón de información. Los numeritos que están aquí al frente lo que nos significa es la cantidad de moles o la cantidad de moléculas la cantidad de moléculas que tengo de ese compuesto en particular. En este caso me está diciendo que yo tengo 2 HCl. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo dos, eh, dos partículas de HCl. Eh, Tengo metal, tengo ácido clorhídrico, cloruro de manganeso, que es una sal, hidrógeno, que eso ya lo hemos visto anteriormente. Ok. ¿Qué significa? Vamos a borrar todos los apuntes para que no queden ahí. ¿Qué significa una ecuación química? Una ecuación química, por lo tanto, va a ser algo que me proporciona mucha información de forma condensada. Es decir, yo tengo demasiada información en poco espacio. Aquí se muestra una muy sencilla, que son dos sustancias, bueno, que se llaman reactivos, que son la del manganeso y la del ácido clorhídrico. Y vamos viendo toda la explicación que yo te acabo de dar. La S es de sólido, la L es de líquido, el ácido clorhídrico, bueno, está en líquido, que hay un 2 de ácido clorhídrico, por lo tanto tengo dos moléculas de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya te lo había explicado. Las reacciones químicas las podemos clasificar de varias formas y una de esas formas es según los cambios energéticos. Recordemos que nosotros hemos aprendido a lo largo de estos años que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía se conserva durante las reacciones químicas, es decir, la energía que yo tengo al principio va a ser la misma energía que yo tengo al final, solo que pues se va a transformar de una forma a otra, ya sea que yo tenga luz, se me transforme en calor, o más bien necesite calor, etcétera. ¿Cómo yo voy a representar la energía en las reacciones químicas? Muy fácil. La E, que significa energía, el triangulito, que significa calor, o el rayo, que significa electricidad, ¿verdad?
Estas las podemos clasificar de dos formas. Las vamos a tener endotérmicas. Este es el primer tipo. Endotérmicas y exotérmicas. Cuando hablamos de una reacción endotérmica es aquella que tiene una absorción de energía, es decir, requiere energía para empezar a funcionar. Y esta se representa con la energía en los reactivos. Ok, lo primero que tenemos que hacer es identificar la flecha. La flecha, veámosla aquí. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Esa es la flecha. Esa flecha me va a decir qué es reactivo y qué es producto. Entonces, ya sabiendo eso, yo sé que esto es reactivo y esto es producto. Siempre, ¿estamos claros? Reactivo, producto. Ok. La energía en el primer caso está aquí, representada con una E. ¿Está del lado de los reactivos o del lado de los productos? De los reactivos. Muy bien, al estar del lado de los reactivos, entonces, ¿cómo es la ecuación o la reacción? Es una reacción endotérmica. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Cuando nosotros en este caso tenemos el triangulito y está encima de la flecha, vamos a decir que esa energía se le está aplicando a la reacción para que se pueda realizar. Por lo tanto, como se le está aplicando, es decir, necesita darle energía, esa también va a ser endotérmica. Por lo tanto, si nosotros vemos alguno de los símbolos de energía, ya sea energía, calor o electricidad, del lado de los reactivos o encima de la flecha, estos siempre van a ser endotérmicos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Un ejemplo cotidiano de reacción endotérmica sería hervir agua. No es una reacción química, pero sí es un fenómeno endotérmico. ¿Qué tengo que hacerle yo al agua para hervirla? Le tengo que meter calor. Por lo tanto, yo pongo una olla, la pongo en el disco y le estoy metiendo energía. En este caso, la energía es en forma de calor proveniente del disco. El agua comienza a burbujear y una vez que alcanza cierta temperatura, ¡puf!, se va el agua, se evapora. Por lo tanto, después de haberle metido energía al agua, se me transformó en vapor. Eso es un proceso endotérmico. Un proceso exotérmico, por el contrario, va a ser un proceso que desprende calor. ¿Qué quiere decir esto? Es una ecuación en la que uno de sus productos va a ser la energía. Vamos igual que en el caso anterior, vamos a marcar la flecha. Aquí tenemos la flecha, ahí tenemos las dos flechas. Pregunta, en la primera reacción, en la primera ecuación, ¿cuáles son los reactivos? Los que están antes de la flecha. Ajá, ¿cuáles son esas letras? De ahí dice dos camas. CL2. Ajá, esos son los reactivos. ¿Y los productos? CL más E. Ahí le se brincó la K, ¿verdad? KCl. 2K. CL más Ajá, exactamente. Y recordemos, ¿qué significa la E? energía. Exactamente. Entonces, la E El es... triángulo que significa. ¿Ah? El triángulo que significa. Energía también. Todos los símbolos que veamos aquí raros es... Vamos a hacer esto que hice aquí. Todos estos... Era verde. Me está pasando una mala jugada esto. Todo lo que yo he marcado en verde son símbolos de energía. En el caso de la última,
La energía es esta, la de las kilocalorías, porque eso no es un elemento, ni un compuesto, ni nada. Eso es meramente energía. Ok. Y por el momento, lo único que tenemos que saber es que si la energía está antes de la flecha es endotérmica y si está después es exotérmica. ¿Sí? Antes endotérmicas, después de la flecha, exotérmicas. Exactamente. Esta es una de las primeras formas de clasificar las reacciones. Entonces, por ejemplo, usted le van a poner dos reacciones y le van a preguntar, ¿es endotérmica o es exotérmica? Ok, seguimos adelante. ¿Hasta el momento alguna duda? No, todo bien. Ok, perfecto. Ok, la siguiente forma es según la manifestación organoléptica. Profesor, ¿qué rayos significa eso de organoléptico? Organoléptico significa que se pueden ver cambios a simple vista o que se pueden percibir con alguno de los sentidos. Ok, el primer caso es el desprendimiento de un gas. Cuando en una reacción se desprende un gas, es decir, se genera un gas cuando se juntan las sustancias durante la reacción, se va a representar con este símbolo de acá. También lo podríamos ver si tuviera entre paréntesis una G. Eso también significa que es gaseoso. Entonces vea que esto es muy sencillo. Si vamos en lo mismo, vamos a identificar la flecha. Aquí está la flecha. En este caso, cuando se desprende un gas, es como cuando yo pongo una pastilla efervescente en el agua y salen todas las burbujitas. Esa es una reacción de desprendimiento de un gas. Vea que es muy fácil de identificar. Es simplemente que tiene una flecha que me indica que alguna de las sustancias se me evapora o se me va hacia arriba. ¿Este queda clarito? Sí. Ok, vamos con lo que sigue. Entonces ve, aquí tenemos un ejemplo. Es como cuando tenemos agua o vinagre y le echamos una pastilla efervescente. Se va a generar un gas y se me va a rellenar un globo. Este siguiente es casi lo mismo que el anterior, pero el símbolo es contrario. Se me va a formar un precipitado y el símbolo, en lugar de ser algo que sube, va a ser algo que cae. Cuando se forma un precipitado, lo que sucede es que uno de los productos tiene una forma sólida y en la ecuación se representa con una flecha a la par del sólido. En este caso es hacia abajo. Como vemos en el dibujo, ¿hacia dónde se va el sólido que se está formando? Hacia abajo. Vean que todo esto es muy sencillo. La siguiente es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque nos lo están diciendo directamente. O nosotros observamos y vea que es que cambia de color. Al presentarse una reacción química, al menos uno de los productos muestra un color diferente al de los reactivos. Es decir, yo tengo varias sustancias. Aquí igual vamos a
a marcar la flecha para saber cuáles son los productos y cuáles son los reactivos. Recordemos que lo que esté a la izquierda o antes de la flecha son reactivos y lo que esté a la derecha o después son productos. En este caso, ve que esto es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Bueno, yo no tengo anaranjado aquí, entonces lo voy a marcar de un color diferente. Aquí yo simplemente observo que me están indicando que hay un color apareciendo. Y ese color pudo haber sido azul, rojo, amarillo, negro, etc. En este caso el producto se dio como de color amarillo, fue un polvito de color amarillo. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta hasta el momento. La última no la entendí, es solo el color. Ok, cuando yo tengo dos sustancias y las combino, es decir, vamos a ver si me sale el dibujillo. Yo tengo la sustancia A, vamos a escribir la reacción, voy a hacer un poquito de espacio aquí. Vamos a ver dónde la escribo, voy a borrar todo esto. Voy a escribirlo en esta esquina de acá. Vamos a irnos para acá. Voy a escribirlo ahí. Ok. Yo, por ejemplo, tengo una sustancia A. La voy a combinar con una sustancia B. Y se me va a producir una sustancia C. Ok, eso es una reacción, una ecuación química. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ok. Resulta que las dos primeras sustancias, la A era verde. La primera sustancia era verde. Y resulta que la segunda sustancia era verde también. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando yo las combiné, por alguna razón a nivel atómico, el resultado que tuve fue un producto de color azul. Entonces, ¿qué fue lo que cambió aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo un cambio de color. ¿Cuál? Que al principio yo tenía verde. Pero una vez que reaccionó, se transformó en color azul. Eso es lo que me dice esta reacción. Ahora sí queda un poquito más claro. Sí. Ok. Entonces, por el momento, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo le dije, es una clase corta. La próxima semana vamos a ver ya la siguiente parte, que es balanceo de ecuaciones. Esto es lo que toca la próxima semana. Es un temilla un poquito largo, pero no es difícil, estamos claros. Y si usted se fija, tiene pasos a seguir, por lo tanto lo que tenemos que hacer es seguir casi que una receta. ¿Ok? Hoy, ¿qué me interesa que le quede? Que existen algo que se llama reacciones químicas, que esas reacciones químicas se pueden representar mediante ecuaciones, y esas ecuaciones son los símbolos de lo que está sucediendo, y que pueden haber dos formas: según la energía, que es cuando se absorbe o se desprende, y la segunda, que es depende de lo que yo observe, ¿verdad? O de lo que yo sienta mediante mis sentidos. Desprendimiento de un gas con la flecha,
formación de un precipitado con la flecha pero hacia abajo, o simplemente que con mi visión yo vea un cambio de color. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta con lo que hemos visto el día de hoy. No. Ok, por el momento eso es todo. Y si no hay ninguna duda, hasta aquí quedaría el video. Ok, está bien.